Nunca pensé que nuestra familia se desmoronaría por una vieja caja polvorienta. Mamá llevaba 6 meses fallecida cuando papá me pidió que le ayudara a limpiar el desván de nuestra casa en Madrid. Era una fresca mañana de octubre, de 1900, esas en las que el aire se siente limpio y renovado. Me había tomado el día libre en mi trabajo de contable, pensando que sería una tarea sencilla. Ordenar algo de ropa vieja, quizás encontrar algunos juguetes olvidados de mi infancia. No podría haber estado más equivocada. Papá y yo trabajábamos en silencio. Los únicos sonidos provenían del crujido ocasional de las tablas del suelo y el suave murmullo de las cajas de cartón al abrirse y cerrarse. Teníamos un sistema. Él sacaba las cosas, y yo decidía qué guardar, donar o tirar. Funcionaba bien hasta que sacó una pequeña caja de madera de detrás de una pila de adornos navideños. «Me había olvidado de esto», dijo, con la voz repentinamente tensa. Algo en su tono me hizo levantar la vista. El rostro de papá se había puesto pálido. Sus dedos temblaban ligeramente mientras trazaban la tapa de la caja. «¿Qué es?», pregunté. Dudó, luego negó con la cabeza. «Nada importante. Pongámoslo en la pila de cosas para guardar». Pero yo ya había visto cómo se ensombrecían sus ojos, cómo se tensaban sus hombros. Lo que fuera que había en esa caja no era nada importante. Intenté cogerla, pero papá la apartó, sujetándola bajo el brazo. «Papá, ¿qué pasa?» «Sofía, por favor, déjalo estar». Fue entonces cuando mi hermano Miguel decidió aparecer en lo alto de las escaleras del desván, su imponente figura bloqueando la luz del pasillo. «Hola, pensé que necesitaríais ayuda». Entrecerró los ojos al ver la caja bajo el brazo de papá. «¿Es eso?» La reacción de papá fue inmediata. «Miguel, ahora no». Pero Miguel ya avanzaba. Su rostro una extraña mezcla de ira y algo más. ¿Quizás miedo? «Mereces saberlo, papá. Han pasado 25 años. La tensión en mí me siente». El desván de repente se sintió sofocante. Miré de uno a otro, a esos 2 hombres que creía conocer mejor que nadie. ¿Saber qué? ¿Qué está pasando? Papá se dejó caer en un viejo baúl, todavía aferrado a la caja. En ese momento, parecía mayor de sus 68 años, las arrugas de su cara más profundas de lo que nunca había notado. «Sofía, cariño, hay cosas sobre nuestra familia, sobre tu madre y yo». Miguel interrumpió, su voz áspera. «Solo díselo, papá. Dile que no es quien cree que es». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿De qué estás hablando?» Papá le lanzó a Miguel una mirada que podría haber congelado el Manzanares. Yo no lo habría dicho así. «Bueno, ¿cómo lo habrías dicho? ¿Que tú y mamá le mentisteis durante toda su vida? ¿Que la historia que le contasteis sobre su nacimiento es pura ficción?» Me flaquearon las rodillas y me encontré sentada sobre una caja de viejos libros de la universidad. «¿Papá?» Abrió la caja lentamente, sacando una pila de papeles. «Fuiste adoptada, Sofía. Íbamos a decírtelo cuando fueras lo suficientemente mayor para entenderlo, pero entonces...» Tragó saliva. «Entonces nunca encontramos el momento adecuado. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Adoptada? ¿Cómo era posible? Tenía los ojos de mamá. Todo el mundo lo decía. Tenía la barbilla terca de papá, su amor por las novelas de misterio. ¿Cómo podía no ser su hija?» «Hay más», dijo Miguel, su voz un poco más suave ahora. «Cuéntaselo todo, papá». Papá le lanzó otra mirada, pero su ira parecía haberse desvanecido, dejando solo resignación. «Tu madre biológica era mi hermana, Elena». El nombre me resultaba familiar, pero apenas. La tía Elena había muerto antes de que yo naciera. O eso me habían dicho. Rara vez se la mencionaba. Solo una sombra en los márgenes de las historias familiares. «Tenía 19 años cuando se quedó embarazada», continuó papá. «Nuestros padres, tus abuelos, eran muy religiosos.
y muy tradicionales. Querían que te diera en adopción plena, a extraños. Pero Elena no podía soportar la idea de no conocerte nunca. Su voz se quebró. Tu madre y yo llevábamos años intentando tener un bebé. Parecía la solución perfecta. Nosotros te adoptaríamos, y Elena aún podría ser parte de tu vida, como tu tía. Me daba vueltas la cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Con ella? Si se suponía que iba a estar en mi vida, ¿dónde ha estado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Miguel habló. Está viva, Sofía. Vive en Barcelona. Lo ha estado todo este tiempo. Me levanté tan rápido que volqué una caja de viejos álbumes de fotos. ¿Está viva? Me dijisteis que había muerto. Los hombros de papá se hundieron. Después de que nacieras, Elena cambió de opinión. Quería recuperarte. Pero la adopción era definitiva, y nosotros no podíamos perderte. Ya nos habíamos enamorado de ti, así que cortamos lazos con ella por completo. Nos mudamos a Madrid desde Guadalajara y le dijimos a todo el mundo, incluyéndote a ti, que había muerto. No podía respirar. El desván de repente se sentía demasiado pequeño. El polvo, demasiado denso. 25 años de mentiras se derrumbaron a mi alrededor. Las vacaciones familiares, las cenas de Navidad, las celebraciones de graduación, todo construido sobre una base de engaño. ¿Sabe dónde estoy? ¿Me ha estado buscando? Papá asintió lentamente. Ha llamado algunas veces a lo largo de los años. Tu madre se encargaba de esas llamadas. Después de que tu madre muriera... Hizo una pausa. Elena volvió a llamar. Fue entonces cuando supe que tenía que decírtelo. Simplemente no sabía cómo. Miguel se acercó. Yo lo sé desde que tenía 18 años. Papá y mamá me lo contaron cuando empecé a hacer preguntas sobre el historial médico familiar para un trabajo de la universidad. He querido contártelo, pero me hicieron prometer que no lo haría. Traición por todos lados. Mi padre, mi hermano, incluso mi madre, a quien ya no podía ni siquiera confrontar. Sentí las lágrimas correr por mi cara, pero no podía recordar cuándo había empezado a llorar. Necesito sus datos de contacto, dije. Mi voz sorprendentemente firme. Quiero conocerla. Papá asintió dándome un trozo de papel de la caja. Su número está aquí. Llamé la semana pasada. Todavía funciona. Tomé el papel. Lo doblé con cuidado y me lo guardé en el bolsillo. Luego me levanté y caminé hacia las escaleras del desván sin mirar atrás. Sofía, por favor, me llamó papá. Tenemos que hablar de esto. Me detuve en lo alto de las escaleras. No, papá. Tuviste 25 años para hablar de esto. Necesito algo de tiempo. Salí de la casa ese día con algo más que un número de teléfono. Salí con el conocimiento de que todo lo que creía saber sobre mí misma era solo parcialmente cierto. No era Sofía García, hija de Javier y Margarita García. Era Sofía García, sobrina de Javier García, hija de una mujer llamada Elena que había sido borrada de mi vida. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esta verdad que finalmente me había encontrado. No volví a casa esa noche. En lugar de eso, me registré en un hotel cerca de la Plaza de España, un lugar donde se alojan los turistas cuando visitan Madrid, no los locales con camas perfectamente buenas esperándoles. Pero no podía enfrentarme a esa casa, a esas paredes que habían sido testigos de toda una vida de mentiras. Mi teléfono vibraba sin cesar. Papá, Miguel, incluso mi mejor amiga, Cata, probablemente llamada por uno de ellos para ver cómo estaba. Lo silencié todo y me quedé mirando el trozo de papel con el número de Elena. Mi madre biológica, mi tía, una extraña que compartía mi sangre. Cerca de la medianoche, cuando la ciudad fuera se había calmado y mis pensamientos... No, finalmente marqué el número. Contestó al tercer tono. ¿Diga? Su voz era más profunda de lo que esperaba, con una ligera carraspera que me recordó a mamá cuando tomaba su café matutino. ¿Es Elena García?
Mi corazón latía tan fuerte que me pregunté si podría oírlo a través del teléfono. Hubo una pausa. Luego, sí, soy Elena. ¿Quién llama? Respiré hondo. Soy Sofía, Sofía García. Creo que soy tu hija. El silencio que siguió se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Luego, oí un sonido pequeño y ahogado. Estaba llorando. Sofía. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Oh, Dios mío. Sofía, ¿de verdad eres tú? Hablamos hasta que salió el sol. Elena me contó sobre su embarazo a los 19 años, cómo nuestros abuelos se habían horrorizado, cómo papá y mamá habían ofrecido lo que parecía la solución perfecta. Me contó que me tuvo en brazos los 2 primeros días de mi vida antes de entregármelos, sobre la agonía de ver a su hermano y su cuñada criarme como si fuera su propia hija. Intenté mantenerme al margen, como acordamos, dijo. Pero cuando cumpliste 1 año, no pude soportarlo más. Quería ser tu madre, no tu tía que visita en vacaciones. Fue entonces cuando empezaron las peleas. Según Elena, las discusiones habían sido brutales. Ella amenazó con acciones legales. Papá y mamá amenazaron con desaparecer conmigo, por completo. Finalmente, llegaron a un punto de ruptura. Tu padre me dijo que podía ser parte de tu vida como la tía Elena, o no serlo en absoluto. Elegí no serlo en absoluto, porque no podía soportar la farsa. Ese fue mi error. Su voz se quebró de nuevo. Para cuando me di cuenta de a lo que había renunciado, ya se habían mudado, y le habían dicho a todo el mundo que estaba muerta. Pensé en todos los cumpleaños, navidades, graduaciones que se había perdido. Todos los hitos de mi vida que debería haber presenciado. ¿Por qué no luchaste más? Pregunté, la pregunta ardiendo en mi garganta. Suspiró. Lo hice, Sofía. Durante años. Pero tus padres tenían la custodia legal. Tenían dinero para buenos abogados. Y yo solo era una joven soltera con un trabajo a tiempo parcial. Al final, tuve que aceptar que la lucha me estaba destruyendo. Tuve que construir una vida sin ti, aunque pareciera imposible. Cuando colgamos, ya habíamos hecho planes para vernos en persona. Elena volaría a Madrid en 2 días. Por fin vería el rostro de la mujer que me dio a luz. Pasé esos 2 días evitando a papá y a Miguel. Me quedé en el hotel, saliendo solo para comer y tomar el aire. Papá dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Miguel envió mensajes de texto alternando entre disculpas y defensas de las decisiones de nuestros padres. Te querían muchísimo, decía un mensaje. Todo lo que hicieron, lo hicieron para conservarte. Pero ese era el problema, ¿no? Me habían tratado como una posesión que conservar, no como una persona que merecía la verdad. Cuando finalmente vi a Elena de pie en el vestíbulo del hotel, la reconocí de inmediato. Tenía mis ojos, o más bien, yo tenía los suyos. El mismo color avellana que todos habían atribuido a mamá. Era esbelta, con el pelo gris hasta los hombros que alguna vez debió ser del mismo castaño oscuro que el mío. Parecía nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso mientras escaneaba la habitación. Nuestro abrazo fue torpe al principio, luego desesperado. Nos aferramos la una a la otra como supervivientes de un naufragio, ambas llorando sin miras en pudor. «Eres tan guapa», decía una y otra vez. «Mírate, solo mírate». Pasamos el día juntas, paseando por el Parque del Retiro, sentadas junto al lago, hablando de todo y de nada. Me enseñó fotos suyas de joven, y el parecido era asombroso. Me habló de su vida en Barcelona, de su trabajo como bibliotecaria, del hombre con el que se había casado y luego divorciado, de sus 2 gatos con nombres de personajes de Jane Austen. ¿Tuviste otros hijos?, le pregunté mientras nos sentábamos en un banco. Negó con la cabeza. No. Después de todo lo que pasó contigo, simplemente no pude. Sentía que de alguna manera te estaba reemplazando, y no podía hacer eso.
El peso de esa declaración se posó pesadamente sobre mis hombros. Mientras yo había crecido con una familia que me quería, esta mujer había estado viviendo con una herida que nunca sanó. Al tercer día de la visita de Elena, papá apareció en el hotel. No sé cómo nos encontró. Tal vez Miguel rastreó mi tarjeta de crédito. O tal vez papá simplemente llamó a todos los hoteles del centro de Madrid. Fuera como fuese, allí estaba, de pie en el vestíbulo, pareciendo más viejo y más pequeño de lo que nunca lo había visto. «Sofía, por favor», dijo cuando intenté pasar de largo. «Solo dame 5 minutos». Miré a Elena, quien asintió levemente. «Está bien. Esperaré en la habitación». Papá y yo nos sentamos en un rincón del vestíbulo, lo más lejos posible de otras personas. Tenía un aspecto terrible, como si no hubiera dormido en días. «Lo que hiciste fue imperdonable», dije antes de que pudiera hablar. «Me mentiste toda mi vida. Me impediste saber quién soy realmente». Asintió, aceptando el golpe. «Lo sé. Deberíamos habértelo contado cuando fueras lo suficientemente mayor para entenderlo. Ese era nuestro plan, al principio. Pero luego pasaron los años, y se hizo cada vez más difícil encontrar el momento adecuado. Teníamos miedo de perderte. Así que en lugar de eso, hiciste que yo perdiera una parte de mí misma. E hiciste que Elena perdiera a su hija». Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor para todos. Elena era muy joven, no tenía trabajo, ni forma de mantener a un bebé. Mamá y papá, tus abuelos, amenazaban con desheredarla por completo si te tenía. Pensamos que os estábamos salvando a las dos. ¿Mintiendo? ¿Diciéndome que estaba muerta? Negó con la cabeza. Eso vino después de las peleas, después de que amenazara con recuperarte. Entramos en pánico. Ya nos habíamos enamorado de ti, Sofía. Eras nuestra hija en todos los sentidos importantes. La idea de perderte. Se interrumpió, secándose los ojos con el dorso de la mano. No excusa lo que hicimos. Lo sé. Pero por favor, cree que te queríamos. Todavía te queremos. Me quedé sentada, mirando a este hombre destrozado que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, me había ayudado con los deberes de matemáticas y me había llevado al altar en mi boda. La ira todavía estaba allí, un carbón ardiente en mi pecho, pero algo más estaba surgiendo junto a ella, una comprensión complicada y dolorosa. Necesito tiempo, papá. Esto no es algo que pueda superar sin más. Asintió. Lo entiendo. Solo, por favor, no nos excluyas por completo. A tu madre se le rompería el corazón si supiera que su muerte ha llevado a esto. Te quería muchísimo, Sofía. Los dos, y te seguimos queriendo. Cuando se levantó para irse, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña foto gastada. Pensé que Elena querría esto. Es del día que naciste. La foto mostraba a una Elena mucho más joven en una cama de hospital, sosteniendo un pequeño bulto con un mechón de pelo oscuro. La expresión de su rostro era de puro amor, y también de pura desolación. Tomé la foto y vi a mi padre alejarse, con los hombros encorvados bajo el peso de décadas de engaño. Luego subí para darle a Elena un pedazo de su pasado, y del mío, que nos habían ocultado a ambas durante demasiado tiempo. Las semanas posteriores al regreso de Elena a Barcelona fueron de las más extrañas de mi vida. Volví a casa, pero la casa se sentía diferente ahora. Las habitaciones que antes eran reconfortantes estaban llenas de preguntas. ¿Mi dormitorio siempre estuvo destinado a ser mío, o lo habían preparado para otro niño antes de decidir adoptarme? Las fotos familiares en la pared, ¿las habían elegido con cuidado, seleccionando solo aquellas en las que más me parecía a ellos? Cada recuerdo se veía ahora a través de una lente de duda. Miguel intentó tender un puente entre papá y yo. Pasaba por casa después del trabajo con comida china para llevar de nuestro sitio favorito en el barrio de Salamanca, haciendo torpes intentos de conversación normal mientras papá y yo apenas nos hablábamos. No podéis evitaros para
Siempre, dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche delantero. Papá estaba dentro viendo un partido del Real Madrid. El sonido del televisor era un murmullo lejano. Esta casa no es lo suficientemente grande para ese tipo de silencio. Bebí un sorbo de mi té, observando a un vecino pasear a su perro por la calle. No lo estoy evitando. Simplemente no sé qué decir. ¿Qué tal cual pásame la sal? O qué buen tiempo hace. Ya sabes, las cosas normales que la gente se dice. Le lancé una mirada. Esto no es normal, Miguel. Nada de esto es normal. Suspiró, recostándose en su silla. Lo sé, pero es nuestra nueva normalidad, y nos guste o no. Y echo de menos que mi hermana y mi padre hablen de verdad. Yo también lo echaba de menos, si era sincera. Las conversaciones fáciles durante el desayuno, los chistes tontos de papá que me hacían refunfuñar pero que en secreto me encantaban, los silencios cómodos que las familias desarrollan. Durante décadas de convivencia. Todo eso se había ido, reemplazado por este torpe baile de evasión. Hablo con Elena todos los días, le dije. Quiere que vaya a visitarla a Barcelona el mes que viene. Miguel asintió lentamente. ¿Vas a ir? Creo que sí. Quiero ver dónde vive, conocer a sus amigos, ver esa parte de mi vida. Papá tiene miedo de que te mudes allí, dijo Miguel en voz baja. De que la elijas a ella por encima de nosotros. La idea se me había pasado por la cabeza, brevemente. Barcelona era una gran ciudad. Podría pedir un traslado dentro, de mi empresa. Podría empezar de nuevo en un lugar donde la gente no me conociera como la hija de Javier y Margarita García, donde podría construir una nueva identidad que incorporara todo lo que era, no solo las partes que siempre había, conocido. No me voy a mudar a Barcelona, dije finalmente, pero voy a tener una relación con Elena. Papá tiene que aceptarlo, lo acepta. Solo tiene miedo de perderte por completo. Pensé en eso mientras estábamos sentados en la oscuridad creciente. Papá había tomado decisiones terribles. Decisiones que habían causado un dolor inmenso tanto a Elena como a mí. Pero las había tomado por amor, un amor posesivo y equivocado, pero amor al fin y al cabo. Esa noche hice algo que no había hecho desde que descubrí la verdad. Llamé a la puerta del dormitorio de papá. Estaba sentado en la cama leyendo, con las gafas en la punta de la nariz. El lado de la cama de mamá todavía estaba perfectamente hecho, su almohada intacta. 6 meses no habían sido suficientes para que él se expandiera, para reclamar ese espacio como propio. ¿Podemos hablar?, pregunté, flotando en el umbral. Dejó su libro de inmediato. Por supuesto. Entra. Me senté en el borde de la cama, en el lado de mamá. Se sentía extraño estar allí, en esta habitación que siempre había sido de ellos, no mía. He estado pensando mucho en lo que pasó, en por qué tú y mamá tomasteis las decisiones que tomasteis. Papá esperó, su rostro cuidadosamente neutral, dándome espacio para continuar. Sigo enfadada, dije. Probablemente lo estaré durante mucho tiempo. Me ocultaste algo enorme, algo que tenía derecho a saber, pero también estoy intentando entenderlo desde vuestra perspectiva. Asintió, con los ojos sospechosamente brillantes. Deberíamos haberte dicho la verdad, ahora lo sé. Pero Sofía, tienes que creer que nunca, ni por un segundo, pensamos en ti como algo que no fuera nuestra hija. En el momento en que el médico te puso en mis brazos, supe que haría cualquier cosa para protegerte, para mantenerte segura y feliz. Incluso si eso significaba mentirme, incluso si significaba sacar a Elena de mi vida por completo. Bajó la vista a sus manos. Nos convencimos de que era lo mejor. Elena era tan joven, tan poco preparada, y estaba inestable después de que nacieras, emocional, haciendo amenazas, apareciendo en nuestra casa a todas horas. Teníamos miedo de lo que pasaría si permanecía en tu vida. Acababa de dar a luz, papá. Sus hormonas estaban descontroladas, y estaba viendo a su hermano criar a su bebé.
Por supuesto que estaba emocional. Ahora lo sé, dijo en voz baja. Pero en ese momento, todo lo que podíamos pensar era en proteger a nuestra familia, en protegerte a ti. Pensé en lo que Elena me había contado durante nuestras muchas llamadas telefónicas desde que nos conocimos, lo joven y asustada que había estado. Cómo nuestros abuelos la habían hecho sentir como si hubiera cometido un pecado imperdonable al quedarse embarazada. Cómo papá y mamá habían parecido salvadores al principio, ofreciendo una forma de que ella supiera que su bebé sería amado y cuidado. Elena dice que al principio fuisteis muy amables, dije, que prometisteis que podría ser parte de mi vida. Papá asintió. Y lo decíamos en serio, pero después de que nacieras, todo cambió. Quería pasar más y más tiempo contigo. Empezó a hablar de recuperarte, de que había cometido un error al renunciar a ti. Tu madre estaba aterrorizada de que te perdiéramos. La adopción aún no estaba finalizada, y sabíamos que si Elena luchaba de verdad, podría ganar. Así que os mudasteis y le dijisteis a todo el mundo que estaba muerta. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue idea de tu madre. Estaba desesperada, Sofía. Los dos lo estábamos. Llevábamos 7 años intentando tener un bebé antes de que llegaras a nuestras vidas. La idea de perderte. Se interrumpió negando con la cabeza. No excusa lo que hicimos, pero quizás ayude a explicarlo. Nos quedamos en silencio un rato, el peso del pasado flotando entre nosotros. Finalmente, hice la pregunta que había estado ardiendo en mi mente desde el día en el desván. ¿Te arrepientes de algo? No de la adopción, sino de las mentiras, de cortar con Elena por completo. Papá guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego dijo, cada día desde que tu madre murió, me he arrepentido. Ella era la fuerte, ¿sabes? La que insistía en que habíamos tomado la decisión correcta, que proteger a nuestra familia era lo primero. Pero después de que se fue, y vi cuánto dolor seguía sintiendo Elena todos estos años después, sí, me arrepentí. Por eso, guardé su número. Por eso contesté cuando llamó después del funeral de tu madre. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Voy a visitarla el mes que viene, a Barcelona, asintió, con una expresión cuidadosamente controlada. Creo que es bueno. Deberías conocerla. Quiero que vengas conmigo. Las palabras nos sorprendieron a ambos. No había planeado decirlas. Simplemente salieron. Pero tan pronto, como lo hicieron, supe que era lo correcto. Papá pareció atónito. ¿Yo? Sofía, soy la última persona que Elena quiere ver. Probablemente, asentí. Pero también eres la persona que necesita ver. Y creo que tú también. Necesitas verla a ella. No solo durante unos minutos en una habitación de hospital hace 25 años, sino como es ahora. Como mi madre biológica. Tragó saliva. ¿Crees que aceptaría? No lo sé, pero voy a preguntárselo. Porque no puedo seguir viviendo en 2 mundos separados, papá. No puedo tener una relación con Elena que os excluya por completo. A ti y a Miguel, y no puedo tener una relación con vosotros que finja que ella no existe. Estamos todos conectados, nos guste o no. Papá extendió la mano con vacilación y tomó la mía. La sentí vieja y familiar, con callos en todos los lugares que recordaba de la infancia. Me gustaría intentarlo, dijo. Si ella está dispuesta. Apreté su mano, sintiendo que algo cambiaba entre nosotros. No era perdón, exactamente. Eso llevaría mucho más tiempo. Pero era el comienzo de un camino hacia la comprensión. La llamada a Elena esa noche fue difícil. Al principio se resistió, como esperaba. La idea de volver a ver a mi padre le trajo de vuelta todo el dolor y la traición que había experimentado. Él te apartó de mí, dijo con la voz tensa por la emoción. Él y Margarita se llevaron a mi bebé y luego me hicieron desaparecer. Lo sé, dije con suavidad.
Y no te estoy pidiendo que lo perdones. Solo te pido que te reúnas con él, con nosotros, porque necesito encontrar una manera de avanzar que os incluya a todos en mi vida. Hubo un largo silencio. Luego, un profundo suspiro. Por ti, Sofía, solo por ti. El día que volamos a Barcelona, papá era un manojo de nervios. Se cambió de camisa 3 veces. Se preocupó por qué llevar de regalo. Nos decidimos por un álbum de fotos de mi infancia que habíamos preparado juntos, llenando los años que Elena se había perdido, y no dejaba de comprobar el estado de nuestro vuelo aunque ya estábamos en la puerta de embarque. Todo va a salir bien, le dije, aunque no estaba del todo convencida. El encuentro en el apartamento de Elena fue tenso al principio. Ella y papá se movían con cautela el uno alrededor del otro, como animales recelosos, con décadas de dolor y desconfianza entre ellos. Pero a medida que avanzaba el día, ocurrió algo extraordinario. Empezaron a hablar de verdad, sobre el pasado, sobre su amor compartido por mí, sobre las terribles decisiones que nos habían llevado a este punto. Estuve tan enfadada contigo durante tanto tiempo, le dijo Elena a papá, mientras estábamos sentados en su pequeño salón. Imaginaba todas las formas en que te haría pagar si alguna vez te volvía a ver. Papá asintió, aceptando su ira. Tenías todo el derecho a estarlo. Pero luego pensaba en Sofía creciendo querida, cuidada, teniendo oportunidades, que yo no podría haberle dado entonces, y me sentía culpable por estar enfadada. No deberías, dijo papá en voz baja. Nos equivocamos al apartarte por completo. Sofía merecía conocerte, y tú merecías conocerla. No fue una reconciliación perfecta. Todavía hubo momentos de tensión, recuerdos dolorosos que no se podían borrar. Pero al final de nuestra visita, algo había cambiado. Habíamos comenzado el largo y complicado proceso de convertirnos en un tipo diferente de familia, una unida, no solo por la sangre y los documentos legales, sino por un compromiso compartido con la honestidad, por dolorosa que fuera. Mi 35º cumpleaños llegó 3 meses después de nuestro viaje a Barcelona. En circunstancias normales, habría sido una celebración sencilla, una cena con papá y Miguel, quizás algunos amigos en casa para tomar algo después. Pero ya nada era normal, y me encontré planeando algo mucho más complicado, una cena que reuniría a ambos lados de mi fracturada familia. ¿Estás segura de esto?, preguntó Cata mientras estábamos sentadas en una cafetería cerca del mercado de San Miguel. Había sido mi mejor amiga desde la universidad y había presenciado todo el drama con una mezcla de conmoción y apoyo incondicional. Poner a Elena y a tu padre en la misma habitación durante toda una noche parece... ¿una locura? ¿Masochista?, ofrecí. Iba a decir ambicioso, pero eso también funciona. Removió su café con leche distraídamente. Simplemente no quiero que tu cumpleaños se convierta en una sesión de terapia que ha salido mal. Entendía su preocupación. El encuentro en Barcelona había sido civilizado, incluso un gran avance en algunos momentos, pero también había sido intensamente emocional y agotador. Papá y Elena habían logrado hablar directamente, reconocer los errores del pasado, pero estaban lejos de sentirse cómodos en presencia del otro. Necesito hacer esto, dije finalmente. Si voy a tener relaciones con ambos, necesitan aprender a estar en la misma habitación sin que parezca una negociación de rehenes. Cata arqueó una ceja. ¿Y crees que la cena de tu cumpleaños es la ocasión adecuada para este experimento? Es territorio neutral. Todos se comportarán de la mejor manera porque nadie quiere arruinar mi cumpleaños. Esperaba sonar, más segura de lo que me sentía. Al final, reservé un salón privado en un restaurante italiano en La Latina. La lista de invitados era pequeña. Papá, Miguel y su novia Jimena, Elena, que volaría desde Barcelona, Cata y mi marido Tomás, que había sido una presencia silenciosa pero constante durante toda esta terrible experiencia. 6 personas, alrededor de una mesa, no deberían intimidar, pero a medida que se acercaba el día, mi ansiedad aumentaba. Tomás me encontró la noche anterior,
sentada en nuestra cama, rodeada de viejos álbumes de fotos. Llevaba semanas revisándolos, mirando mi infancia con nuevos ojos, buscando pistas que podría haber pasado por alto. ¿Dudando?, preguntó, sentándose a mi lado. Negué con la cabeza. Solo preparándome. Pensé en llevar algunos de estos mañana. Elena se ha perdido mucho. Cogió una foto mía de unos 7 años, desdentada y sonriendo en una playa de la costa de Valencia. Sabes que esto va a ser incómodo, ¿verdad? Por mucho que todos lo intenten. Lo sé, pero es una incomodidad necesaria, como una vacuna o una limpieza dental. Tomás se rió, rodeándome con un brazo. Esa es mi chica. Siempre enfrentando las cosas difíciles de frente. La noche siguiente llegó con un calor inusual para un mes de octubre en Madrid. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro con hilos plateados que captaban la luz. Tomás y yo llegamos pronto, al restaurante para asegurarnos de que todo estuviera listo. La mesa redonda que había pedido específicamente, el vino que había encargado, la tarta esperando en la cocina. Papá llegó después, con aspecto nervioso pero decidido, con una chaqueta que no le había visto antes. Me entregó una pequeña caja de regalo. «Feliz cumpleaños, cariño». Dentro había una delicada pulsera de plata con un único colgante, un pequeño libro. «Era de tu madre», dijo en voz baja. Siempre decía que habías heredado de ella el amor por la lectura. Sentí una punzada al mencionar a mamá. Su ausencia era una presencia en sí misma en esta nueva dinámica familiar, un fantasma flotando justo fuera de la vista. «Es preciosa, gracias». Miguel y Jimena llegaron con un torbellino de abrazos y felicitaciones de cumpleaños, trayendo consigo una ligereza que alivió ligeramente la tensión. Y entonces apareció Elena, de pie, vacilante, en la entrada de nuestro salón privado, sosteniendo una bolsa de regalo y con aspecto de que podría salir corriendo en cualquier momento. Me acerqué a ella de inmediato, atrayéndola en un abrazo. «Me alegro mucho de que hayas venido. No me lo perdería por nada», dijo, aunque sus ojos se desviaron nerviosamente hacia donde estaba papá. «Feliz cumpleaños, Sofía». Nos acomodamos alrededor de la mesa, la disposición de los asientos cuidadosamente planeada. Papá entre Miguel y Tomás, Elena entre Cata y yo, creando barreras que pudieran facilitar la interacción. La conversación comenzó de forma rígida, con una cuidadosa charla trivial sobre el tiempo, el restaurante, la selección de vinos. Cata, bendita sea, se esforzó al máximo para mantener el flujo, haciendo preguntas y llenando silencios. No fue hasta que llegaron los entrantes que llegó la primera prueba real. Elena, que había estado callada, de repente habló. «Tengo una pregunta», dijo, mirando directamente a papá. «¿Cómo era Sofía de pequeña?» «He visto fotos, pero no es lo mismo que saberlo». La mesa se quedó en silencio. Fue el reconocimiento más directo hasta ahora de lo que todos estábamos evitando, que Elena se había perdido toda mi infancia, que papá había estado allí para todo, que estábamos tratando de salvar un abismo de tiempo y experiencia que podría ser insalvable. Papá pareció sorprendido, luego pensativo. Tomó un sorbo de vino, pareciendo ordenar sus pensamientos. «Era intrépida», dijo finalmente. «Absolutamente intrépida. La primera vez que la llevamos al mar, corrió directamente hacia las olas. Margarita casi tuvo un infarto. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Eso no me sorprende. Yo era igual de niña. Mamá solía decir que había nacido sin el sentido común que Dios le da a un ganso. Recuerdo eso», dijo papá, con una nota de sorpresa en su voz. «Decía eso de ti todo el tiempo». Algo cambió en ese momento, un cambio pequeño pero perceptible en la atmósfera. Estaban hablando de un pasado compartido, no solo sobre mí, sino sobre su propia infancia, sus padres, una conexión que existía independientemente del dolor entre ellos. A medida que avanzaba la cena, surgieron más historias,
Papá hablando del desastre de mi feria de ciencias en quinto, donde mi volcán hizo erupción con tanta fuerza que golpeó el techo del gimnasio. Miguel contando cómo lo convencí, para que me dejara cortarle el pelo cuando yo tenía 10 años y él 7, lo que resultó en un viaje de emergencia al peluquero. Con cada historia, Elena aprendía un trozo de la vida que se había perdido, y la vi relajarse gradualmente, reír, incluso ofrecer sus propios recuerdos de su embarazo, de lo activa que había sido en su vientre. Siempre dando patadas, especialmente por la noche, dijo. Solía contarte cuentos para intentar que te calmaras y yo pudiera dormir. ¿Qué tipo de cuentos?, pregunté, ávida de estos pequeños detalles de mi existencia más temprana. Sobre aventuras, sobre todo. Lugares a los que iríamos juntas, cosas que veríamos. Su voz se entrecortó ligeramente. Tenía todos estos planes. Se hizo un silencio incómodo. Los camareros eligieron ese momento para retirar nuestros platos. El ruido de la vajilla dolorosamente fuerte en la repentina quietud. Fue papá quien rompió el silencio. Habría sido una buena madre, Elena, dijo en voz baja. Eres una buena madre. Sofía tiene suerte de tenerte en su vida ahora. Elena lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Gracias, Javier. Eso significa mucho. El momento pasó. Llegó el postre y la conversación derivó hacia temas más seguros. Pero algo había sucedido. Un pequeño puente construido sobre el abismo de nuestro complicado pasado. Cuando todos nos despedimos, abrazándonos torpemente, frente al restaurante, sentí una cautelosa esperanza de que esta nueva versión de la familia pudiera funcionar. Mientras Tomás y yo caminábamos a casa por el paseo, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, me apretó la mano. ¿Y bien? ¿Veredicto sobre el experimento de cumpleaños? Lo pensé, repasando la velada en mi mente. No perfecto, definitivamente incómodo en algunos momentos, pero un comienzo. Un buen comienzo, corrigió acercándome a él mientras caminábamos. Un muy buen comienzo. Ese año, el invierno se instaló en Madrid con saña. Para diciembre, la ciudad estaba sepultada bajo sucesivas tormentas de nieve, convirtiendo las calles en estrechos corredores entre imponentes bancos de nieve. Pasé la mayoría de los días trabajando desde casa, viendo caer la nieve por la ventana de mi despacho, pensando en cuánto había cambiado en solo unos meses. Mi relación con Elena se había profundizado a través de llamadas telefónicas diarias y videollamadas semanales. Nos estábamos conociendo como adultas, encontrando similitudes inesperadas en nuestros gustos, nuestros gestos, incluso en la forma en que reíamos. Papá también se estaba esforzando, enviándole correos electrónicos ocasionales con fotos de mi infancia que pensaba que a ella le gustaría ver. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión, pausas incómodas en la conversación cuando nos acercábamos a temas sensibles. Pero era un progreso lento y vacilante hacia una nueva normalidad. Entonces, llegó la llamada que lo cambió todo de nuevo. Estaba quitando la nieve del camino de entrada de nuestra casa cuando sonó mi teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Hola, ¿qué pasa? Sostuve el teléfono entre la oreja y el hombro, continuando con la pala. Papá está en el hospital. La voz de Miguel estaba tensa por la preocupación. Se ha desplomado esta mañana. Creen que puede ser el corazón. La pala cayó al suelo con estrépito. ¿Qué hospital? Voy para allá. El Gregorio Marañón. Ya estoy aquí. Le están haciendo pruebas. Corrí adentro, apenas tomándome el tiempo de quitarme las botas de nieve antes de coger las llaves del coche y la cartera. Tomás estaba en un viaje de negocios a Nueva York, así que le envié un mensaje rápido antes de salir a las calles nevadas. El trayecto al hospital duró el doble de lo que debería, las carreteras resbaladizas y el tráfico lento. Para cuando llegué al Gregorio Marañón, era un nudo de ansiedad. Encontré a Miguel en la sala de espera de cardiología, caminando de un lado a otro, con el rostro contraído por la preocupación. ¿Alguna noticia?, le pregunté,
abrazándolo con fuerza. Negó con la cabeza. Todavía le están haciendo pruebas. El médico dijo que podría ser una angina de pecho o un infarto leve. No lo sabrán hasta que tengan los resultados. Nos sentamos juntos en la estéril sala de espera, manteniendo una conversación trivial que apenas disimulaba nuestra preocupación. Después de lo que parecieron horas, una doctora se acercó finalmente, una mujer con ojos amables y expresión seria. ¿Sois los hijos de Javier García?, preguntó. Asentimos, y ella nos hizo un gesto para que la siguiéramos a un rincón más tranquilo de la sala de espera. Vuestro padre ha tenido lo que llamamos un infarto silencioso. No es tan grave como podría haber sido, pero es lo suficientemente serio como para que queramos mantenerlo en observación y hacerle más pruebas. ¿Se va a poner bien?, pregunté, con voz apenas audible. Con el tratamiento adecuado y algunos cambios en el estilo de vida. Sí, creo que sí. Pero tendrá que tomárselo con calma durante un tiempo, sin estrés, sin actividad extenuante. Miguel y yo intercambiamos miradas. A nuestro padre no se le daba bien tomárselo con calma. Siempre había sido activo, ocupado, involucrado en proyectos comunitarios y voluntariado, especialmente desde que mamá murió, como si mantenerse ocupado pudiera mantener a raya el duelo. ¿Podemos verlo?, preguntó Miguel. La doctora asintió, brevemente. Necesita descansar. Papá parecía más pequeño en la cama del hospital, rodeado de monitores y con una vía en el brazo. Su rostro se iluminó cuando nos vio, aunque su sonrisa era más débil de lo habitual. Están montando un escándalo por nada, dijo mientras nos acercábamos a la cama. Solo me mareé un poco. Eso es todo. Un infarto no es nada, papá, dije, tomando su mano. La sentí fría y como de papel. Nos has asustado. Tuvo la elegancia de parecer avergonzado. Lo siento. No quería preocuparos. Charlamos unos minutos, manteniendo la conversación ligera hasta que una enfermera vino a comprobarle las constantes vitales y sugirió que le dejáramos descansar. Cuando nos preparábamos para irnos, papá me sujetó la muñeca. Sofía, y hay algo en mi escritorio en casa. En el cajón de abajo, cerrado con llave. La llave está en mi mesita de noche, debajo de la lámpara. Necesito que lo cojas. La urgencia en su voz me sorprendió. ¿Qué es? Negó ligeramente con la cabeza. Tú cógelo. Y no se lo digas a nadie todavía, ni siquiera a Miguel. Prométemelo. Miré a Miguel, que había salido al pasillo, para atender una llamada. Vale, te lo prometo, pero papá... Por favor, Sofía, es importante. Salí del hospital inquieta por la petición. Después de dejar a Miguel en su apartamento, conduje directamente a casa de papá, usando la llave de repuesto para entrar. La casa se sentía vacía y fría, y subí el termostato antes de dirigirme a su estudio. La llave estaba exactamente donde había dicho. Abrí el cajón inferior de su escritorio y encontré un sobre manila grueso, sellado y sin marcar. Por un momento, consideré abrirlo allí mismo, pero algo me detuvo. Fuera lo que fuese, papá había dejado claro que era solo para mí, al menos por ahora. De vuelta en casa, me senté en la mesa de la cocina mirando el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo finalmente. Dentro había documentos legales, cartas y lo que parecían ser informes médicos. Mientras los leía, mis manos comenzaron a temblar. Los documentos contaban una historia que no conocía, que no podría haber conocido. El embarazo de Elena había sido complicado. Había habido preocupaciones sobre su salud, sobre la mía. Los informes mostraban una serie de pruebas, tratamientos, estancias en el hospital, y las cartas, intercambiadas entre mis padres y Elena, revelaban una verdad mucho más compleja que la simple narrativa de una madre joven y sin preparación que entrega a su bebé a su hermano y su esposa. Elena había estado enferma, muy enferma. Una rara afección que había hecho que llevar el embarazo a término fuera peligroso para ambas. Los médicos habían aconsejado la interrupción, pero Elena se había negado. En cambio,
Había aceptado la adopción con una condición: que mis padres se aseguraran de que recibiera la atención médica que necesitaba durante y después del embarazo. Atención que sus padres se habían negado a pagar porque desaprobaban su situación. Mis padres habían aceptado, habían pagado especialistas, tratamientos, una habitación privada en un buen hospital. En esencia, habían salvado nuestras 2 vidas, pero había más. Después de que yo naciera, la condición de Elena había empeorado. Pasó meses entrando y saliendo de hospitales mientras mis padres me cuidaban. Para cuando se recuperó, lo suficiente como para reconsiderar la adopción, yo tenía casi 1 año, y mis padres se habían vinculado completamente conmigo. Las peleas posteriores no habían sido simplemente por la custodia, sino que estaban traumatizados por casi perder a Elena y temerosos de lo que podría pasar si ella asumía el estrés de la maternidad soltera mientras aún se recuperaba. El último documento en la pila fue el más impactante: un acuerdo legal firmado por Elena, renunciando a todos los derechos sobre mí a cambio de un fondo fiduciario establecido a su nombre, proporcionándole seguridad financiera de por vida. Mis padres, básicamente, le habían pagado para que desapareciera. Me recliné, con la mente dando vueltas. Esto lo cambiaba todo, ¿o no? La traición fundamental permanecía. Me habían mentido sobre mis orígenes. Me habían dicho que Elena estaba muerta. Pero el contexto era diferente ahora, más complicado que una simple historia de una joven madre presionada para que renunciara a su bebé. Cogí el teléfono y luego lo volví a dejar. Le había prometido a papá que no se lo diría a nadie todavía, pero ¿cómo podía guardarme esto? Especialmente para Elena, que merecía saber que ahora conocía toda la historia. Al final, llegué a un compromiso. Llamé al hospital y pedí que me pasaran con la habitación de papá. ¿Lo encontraste?, preguntó sin preámbulos cuando contestó. Sí, papá. ¿Por qué me ocultaste esto? Esto cambia todo. Suspiró profundamente. Me equivoqué. Me he equivocado en tantas cosas, Sofía. Cuando tu madre murió, empecé a pensar en todas las decisiones que habíamos tomado, todos los secretos que habíamos guardado. Quería contártelo todo, pero no sabía cómo. ¿Elena sabe que guardaste estos informes? No. Al menos, no creo. Nunca hablamos después de todo. Hasta hace poco, claro. Pensé en nuestro cuidadoso progreso durante los últimos meses, la frágil confianza que se estaba construyendo. Necesito decírselo, papá. Tiene derecho a saber lo que yo sé. Hubo una larga pausa. Tienes razón, dijo finalmente. Pero Sofía, sé delicada. Fueron tiempos difíciles para todos nosotros. Nadie tomó esas decisiones a la ligera. Después de colgar, me quedé mirando los documentos esparcidos sobre mi mesa. ¿Cuántas capas más había en esta historia? ¿Cuántas revelaciones más esperaban para remodelar mi comprensión de quién era y de dónde venía? Pensé en Elena, que había arriesgado su vida para traerme al mundo, en mis padres, que nos habían salvado a las 2 y luego tomaron decisiones que nos perseguirían a todos durante décadas, en la enredada red de amor, miedo y sacrificio que había dado forma a mi existencia incluso antes de nacer. Con manos temblorosas, volví a coger el teléfono y marqué el número de Elena. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntas. Todos los secretos enterrados, todas las verdades dolorosas, toda la complicada realidad de ser una familia, unida por sangre y elección y la desordenada historia que compartíamos. Elena voló a Madrid al día siguiente, llegando en un vuelo que se había retrasado 2 veces por la nieve. La encontré en el aeropuerto, ambas envueltas en abrigos y bufandas de invierno, nuestro aliento empañando el aire frío mientras nos abrazábamos. ¿Cómo está Javier?, preguntó mientras caminábamos hacia el aparcamiento. El uso del nombre de pila de papá todavía me resultaba extraño. Un recordatorio de su relación como hermanos, mucho antes de que se enredaran en los roles más complicados que definían nuestras vidas. Estable. Lo tienen en observación, pero los médicos son optimistas. Asintió, con el rostro solemne.
¿Y tú cómo estás? Sonabas rara por teléfono. Había sido deliberadamente vaga cuando la llamé, diciendo solo que papá estaba en el hospital y que necesitábamos hablar de algo importante. No quería entrar en detalles por teléfono, y ciertamente no quería que condujera al aeropuerto y luego volara estando alterada. Estoy bien, solo procesando mucho. Hablaremos en mi casa. El trayecto desde el aeropuerto a mi casa fue lento. Las carreteras aún no estaban completamente despejadas de la reciente tormenta. Tuvimos una conversación trivial sobre su vuelo, sobre el tiempo en Barcelona, igualmente terrible, sobre el viaje de negocios de Tomás. No fue hasta que estuvimos sentadas en la mesa de mi cocina, con tazas de té caliente calentando nuestras manos, que finalmente respiré hondo y le conté lo del sobre. Papá me pidió que cogiera algo de su escritorio mientras estaba en el hospital. Era una colección de documentos, informes médicos, cartas, papeles legales. Sobre ti, sobre nosotras. El rostro de Elena se quedó muy quieto. ¿Qué tipo de documentos? En lugar de responder, deslicé el sobre por la mesa hacia ella. Compruébalo tú misma. Lo abrió con manos que temblaban ligeramente, sacando el contenido y extendiéndolo sobre la mesa. Mientras leía, su expresión cambió de recelo a conmoción y a algo más complejo. Una mezcla de dolor, reconocimiento y algo que podría haber sido alivio. No sabía que había guardado todo esto, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Supuse que todo se había perdido. ¿Sabías que yo sabía algo de esto? Levantó la vista. Sus ojos, mis ojos, nublados por el recuerdo. No, ¿cómo podrías? Eras un bebé. Me refiero a recientemente. Cuando reconectamos, ¿sabías que yo sabía que habías estado enferma? ¿Que había un fondo fiduciario? Negó lentamente con la cabeza. Pensé que Javier y Margarita te habían contado una versión más simple. Que yo era joven y no estaba preparada. Que se ofrecieron a adoptarte para darnos a ambas una vida mejor. Es la historia que la mayoría de la gente entendería. Pero no era toda la verdad. No. Trazó con el dedo uno de los informes médicos. La verdad era más complicada. Tenía una afección llamada miocardiopatía periparto. Es una forma de insuficiencia cardíaca que puede ocurrir durante el embarazo o justo después del parto. Es rara, pero puede ser mortal. Los médicos me dijeron que debía interrumpir el embarazo, que llevarlo a término podría matarnos a las dos. Pensé en mi propio latido, constante y fuerte durante 35 años, en la vida que podría no haber tenido si Elena hubiera tomado una decisión diferente. Pero no lo hiciste. Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. No pude. Desde el momento en que supe que existías, te convertiste en lo más importante de mi mundo. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ti. Y mis padres, Javier y Margarita, te ayudaron. Sí. Tomó un sorbo de su té, ordenando sus pensamientos. Pagaron por todo. Los mejores médicos, tratamientos, estancias en el hospital. Nuestros padres, tus abuelos, no querían saber nada de mí después de que se enteraron de que estaba embarazada. Dijeron que había traído la vergüenza a la familia, que había arruinado mi vida. Se negaron a ayudar con los gastos médicos. Intenté imaginarme tener 19 años, embarazada, enferma y abandonada por mis padres. La fuerza que debió necesitar para enfrentar todo eso sola era asombrosa. Por eso aceptaste la adopción. Elena asintió. Inicialmente, sí. Javier y Margarita llevaban mucho tiempo intentando tener un bebé. Eran estables, económicamente seguros. Sabía que te querrían y te cuidarían de maneras que yo no podría, especialmente si mi salud seguía deteriorándose. Parecía la solución perfecta, pero luego cambiaste de opinión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de que nacieras, estuve muy enferma durante mucho tiempo. Me perdí la mayor parte de tu primer año de vida. Para cuando me recuperé lo suficiente como para pensar con claridad, ya caminabas, decías algunas palabras,
Llamabas a Margarita. Mamá. Buscabas a Javier cuando tenías miedo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Quería recuperarte, pero también veía cuánto te querían, lo bien que se les daba contigo. Estaba dividida. Así que empezaron las peleas. Sí, iba a vuestra casa, insistía en pasar tiempo contigo, y luego me derrumbaba llorando. Cuando llegaba la hora de irme, amenacé con llevarlos a los tribunales, con revocar la adopción. Era un desastre, Sofía. Parte era depresión posparto, parte la medicación que tomaba, y parte era simplemente duelo, puro duelo por haberte perdido. Pensé en el documento legal de la pila, el que establecía el fondo fiduciario. Y entonces te ofrecieron dinero para que te fueras. Elena se encogió como si la hubiera golpeado. No fue así. No exactamente. Tenía miedo de lo que pasaría si seguíamos peleando. Miedo de que te hiciera daño. El fondo fiduciario fue idea de Javier, una forma de asegurarse de que siempre estaría cuidada, de que no tendría que preocuparme por el dinero además de todo lo demás. Pero a cambio, tenías que mantenerte alejada de mí. Asintió, incapaz de hablar por un momento. Fue la decisión más difícil que he tomado nunca, pero me dije a mí misma que era lo mejor, que tendrías estabilidad, una vida normal, que no quedarías atrapada en un tira y afloja entre nosotros. Nos quedamos en silencio, el peso del pasado llenando el espacio entre nosotras. Afuera, y la nieve había comenzado a caer de nuevo, copos gruesos que se deslizaban por la ventana de la cocina. ¿Por qué no me contaste todo esto cuando nos conocimos?, pregunté finalmente. ¿Por qué dejarme creer la historia más simple? Elena suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto que reconocí como mío. Tenía miedo. Miedo de que pensaras que te había vendido, que había elegido el dinero por encima de ser tu madre. Y no sabía cuánto te había contado. Javier. No quería contradecir su versión y confundirte aún más. Pensé en papá, tumbado en su cama de hospital, en la urgencia de su voz cuando me pidió que recuperara el sobre. Creo que quería que lo supiera. Que entendiera que la situación era complicada, que todos estaban haciendo lo que pensaban que era mejor en ese momento. Quizás. Elena extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Pero Sofía, por muy complicado que fuera, una cosa era simple. Te quería. Desde el momento en que supe que existías, te quise más que a mi propia vida. Y todavía te quiero. Al día siguiente, fuimos juntas al hospital. Papá estaba sentado en la cama, con un aspecto ligeramente mejor que el día anterior. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Elena entrar en la habitación detrás de mí. No esperaba verte aquí, dijo, con la voz áspera por la emoción. Cuando alguien que me importa está en el hospital, vengo, respondió, ella simplemente. Incluso si nuestra historia es complicada. Observé cómo se miraban, estas dos personas que habían sido hermanos mucho antes de enredarse en los roles más complejos que habían definido mi vida. Había tanto entre ellos, amor, traición, historia compartida, sangre compartida. Sofía me enseñó los documentos, dijo Elena, tomando asiento junto a su cama. Todos. Papá cerró los ojos brevemente. Debería habérselos enseñado hace años, a las dos. La verdad siempre fue más complicada que la historia que contamos. Sí, asintió Elena. Lo fue. Hablaron entonces, de verdad, sobre aquellos años difíciles, sobre el miedo y el dolor y las decisiones imposibles que ambos habían enfrentado. Me senté en silencio, escuchando cómo se desarrollaba la historia completa de mi comienzo, desde ambas perspectivas. Hubo lágrimas, momentos de tensión, pero también momentos de sorprendente ternura, mientras recordaban a las personas que habían sido antes de que el duelo y el miedo los separaran. Mientras los observaba, me di cuenta de algo importante. Ambos me habían amado lo suficiente como para hacer sacrificios dolorosos. Elena había renunciado a mí para darme una vida estable.
Papá y mamá habían cortado lazos con Elena para protegerme de lo que veían como una situación perjudicial. Sus métodos habían sido defectuosos, sus decisiones a veces equivocadas, pero el amor detrás de esas decisiones siempre había sido real. En las semanas siguientes, mientras papá se recuperaba y regresaba a casa, un nuevo patrón comenzó a surgir en nuestras vidas. Elena prolongó su estancia en Madrid, alquilando un pequeño apartamento cerca del río. Ella y papá comenzaron a reconstruir su relación como hermanos, compartiendo comidas, rememorando su infancia, navegando con cuidado por las partes dolorosas de su pasado compartido. Y yo me encontré en la extraña posición de tener dos familias fusionadas en una: mi padre adoptivo y mi hermano, mi madre biológica, todos tratando de crear algo nuevo a partir de los pedazos rotos de nuestra historia. No siempre fue fácil. Todavía había momentos de tensión, recuerdos dolorosos que no se podían borrar. Pero también había curación, una lenta reparación de lo que había estado roto durante tanto tiempo. 6 meses después del infarto de papá, nos reunimos en mi casa para una cena familiar. Papá y Miguel, Elena, Tomás e incluso Cata y su nuevo novio. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que amaba, sentí una sensación de plenitud que no sabía que era posible. «Me gustaría hacer un brindis», dijo papá, levantando su copa de mosto, el alcohol ahora estrictamente limitado por sus médicos. «Por la familia, no solo en la que nacemos, sino la que creamos juntos, día a día». «Por la familia», repitió Elena, sus ojos encontrándose con los míos a través de la mesa. Levanté mi propia copa, sintiendo la verdad de esas palabras asentarse en mi corazón. Éramos familia, no la que siempre había pensado que tenía, no la que podría haber tenido si se hubieran tomado decisiones diferentes, sino algo nuevo, real y nuestro. Unidos por la sangre, la elección y el perdón, por el amor desordenado y complicado que nos había dado forma a todos. «Pero por la familia», dije, y supe que, viniera lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos.